Se desata la violencia en el estado mexicano de Jalisco y 5 estados aledaños tras la muerte del actual líder máximo del narcotráfico en México, alias El Mencho. Es la campaña del gobierno de Claudia Sheinbaum contra los cárteles bajo la fuerte presión de la administración Trump, que celebró la operación del ejército mexicano. Situación de máxima tensión en las calles mexicanas que analizaremos en esta edición de Noticias. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. El ejército mexicano confirmó la muerte del máximo capo Nemesio Oseguera, alias El Mencho. A esta hora, grupos armados bloquean distintas vías de Jalisco y otros 5 estados aledaños. El Departamento de los Estados Unidos celebró la noticia y emitió una alerta de violencia para sus ciudadanos. A pocos días de visitar a Donald Trump en los Estados Unidos, Lula da Silva reacciona ante los nuevos aranceles a las importaciones globales del 15% anunciados por la Casa Blanca. En su gira internacional, Lula afirmó que Brasil no quiere una nueva guerra fría. Y estudiantes se manifiestan en varias universidades de Irán, desatando las primeras grandes protestas contra el régimen islámico desde enero pasado. Ocurre en un contexto de máxima tensión con los Estados Unidos. El Pentágono mantiene desplegada la mayor fuerza militar en más de 2 décadas en el Golfo Pérsico. El ejército mexicano abatió este domingo en un operativo en Jalisco al líder y fundador del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, alias El Mencho. Es uno de los golpes más relevantes contra el narcotráfico en México en los últimos años, tras la captura del Mayo Zambada en el año 2024 y de Joaquín El Chapo Guzmán en el año 2016. El Mencho, de 56 años, era uno de los criminales más buscados por las autoridades estadounidenses y mexicanas, con una recompensa multimillonaria. Bajo su liderato, el cártel se consolidó como una de las organizaciones criminales más poderosas del país. La Embajada de los Estados Unidos en México alertó a sus ciudadanos para que no salgan a la calle en Jalisco y otros 5 estados del país. Sujetos armados bloquearon distintas vías de Jalisco en respuesta al operativo de las fuerzas federales mexicanas. Naturalmente es la noticia en México que queremos ampliar con la periodista Andrea Sosa Cabríos desde la capital mexicana. Andrea, muchos saludos. Cayó alias El Mencho, dejando un vacío de poder que es respondido por los grupos armados con violencia en las calles de varios estados mexicanos. ¿Cuán grave es ahora mismo la situación? Es gravísima. No se había visto una situación así ni siquiera cuando fue capturado el Chapo Guzmán, que era considerado el gran capo mexicano. En este momento, en muchos estados hay alerta máxima. El cártel Jalisco Nueva Generación tiene una presencia muy amplia en México y ha estado incendiando coches en carreteras, bancos, algunas gasolineras. Hay aerolíneas que suspendieron sus vuelos a Puerto Vallarta, por ejemplo. También hay información de que se van a suspender las clases en algunos estados. Así que en este momento la situación es muy crítica, hay mucha alerta en México. Lamentamos escuchar eso, Andrea. Como dato adicional, la Embajada de México en Washington declaró que Estados Unidos proporcionó información para que este operativo finalmente diera con el alias El Mencho. ¿La caída del Mencho sella la alianza entre la administración Trump y el gobierno de Claudia Sheinbaum contra el narcotráfico mexicano? Bueno, sin duda, el gobierno mexicano tiene una carta muy importante ahora para presentar ante Estados Unidos. Fue una operación del ejército mexicano. Sí hubo colaboración de Estados Unidos, según lo que declaró la Secretaría de la Defensa Nacional en cuanto a información, pero en el terreno fue un operativo totalmente de las fuerzas mexicanas, según lo que se conoce hasta ahora. Es para el gobierno de Claudia Sheinbaum un gran logro y sin duda lo va a poder presentar ante Estados Unidos como una muestra de su compromiso en la lucha contra los cárteles. Andrea Sosa Cabríos, tomándole el pulso a la gravísima situación en México tras la captura de El Mencho. Muchas gracias, en Ciudad de México. Y mi colega, el periodista José Díaz Briceño, tiene más detalles de esta situación. José, en un hecho inédito, el Departamento de Estado de los Estados Unidos celebró la noticia en un comunicado, dijo textual, que es un gran aporte para México, para Estados Unidos, América Latina y el mundo. ¿Cuán grande ha sido la presión de la administración Trump al gobierno mexicano para ver estas capturas?
Sin duda, el Departamento de Estado vio con buenos ojos el abatimiento este día de el señor Oseguera Cervantes, alias El Mencho. El subsecretario de Estado, el señor Christopher Landau, pidió calma a los mexicanos ante los hechos de violencia que calificó como terror que en estos momentos ocurren en territorio mexicano y llamó a sus ciudadanos a mantenerse en resguardo. Hay casi 1 millón de estadounidenses viviendo en el territorio mexicano. Y el cártel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal que lideraba El Mencho, es considerada por Estados Unidos junto con el cártel de Sinaloa como la principal introductora de la droga sintética conocida como fentanilo. El Mencho enfrentaba desde 2017 diversas acusaciones por narcotráfico en diversas cortes estadounidenses y su organización había sido calificada ya como terrorista desde febrero de 2025 por parte de la administración Trump. Y hay que decir, el presidente Trump ha puesto mucho énfasis en la posibilidad de un ataque militar sobre México y, sin embargo, la colaboración mexicana desde la entrada del presidente Trump a principios de 2025 ha sido constante. Casi 100 delincuentes mexicanos han sido entregados, expulsados a Estados Unidos en ese periodo. José Díaz Briceño, muchas gracias en Washington. Y cambio de asunto, ola de reacciones por el nuevo arancel global del 15% a las importaciones anunciado ayer por Donald Trump. Europa exige a los Estados Unidos que cumpla el acuerdo comercial que firmó con la Unión Europea. El canciller federal de Alemania, Friedrich Merz, afirma que ese no es el camino y que va a intentar disuadir a Donald Trump. A pocos días de reunirse con Trump en los Estados Unidos, Luis Inácio Lula da Silva dijo que Brasil no quiere una nueva guerra fría e hizo un llamado a la unión de los países del sur global. Con la vista puesta en su viaje a la Casa Blanca, prevista para principios de marzo, y durante una visita de 3 días a la India, el mandatario brasileño advierte que su país no se subordina frente a los poderosos. Quiero decirle al presidente Trump que nosotros no queremos una nueva guerra fría. No queremos tener preferencia por ningún país. Queremos tratar a todos en igualdad de condiciones y recibir de ellos un tratamiento también igualitario. Antes de seguir viaje a Corea del Sur, Lula da Silva reaccionaba así al arancel planetario del 15% anunciado por el presidente estadounidense, que vuelve a sembrar el caos global. Tenemos que dar ejemplo de que juntos somos más fuertes para ganar esta batalla. Por eso creo que países como la India, Brasil, Australia y otros países del sur global pueden estar juntos, porque en la negociación directa con las superpotencias la tendencia es a salir perdiendo. Y como tenemos problemas e intereses similares, tenemos que permanecer juntos. En medio de la guerra comercial emprendida por Trump, la India y Brasil aspiran a aumentar su relación comercial. Los socios fundadores de los BRICS no son los únicos que apuestan por el multilateralismo. También la Unión Europea. El canciller alemán intentará disuadir a Trump de sus planes arancelarios en su inminente visita a Washington. Quiero intentar dejarle claro al gobierno estadounidense que los aranceles perjudican a todos. No es que beneficie a unos y perjudique a otros. Perjudica al país que impone los aranceles porque son sus consumidores los que pagan los gravámenes, no nosotros. Nosotros sufrimos porque exportamos menos, pero los que más pagan son los clientes en Estados Unidos. Igualdad de trato exigen unos, sentido común piden otros. El mundo entero, sumido en la incertidumbre, no pierde la esperanza de que Trump abandone los embates arancelarios, sobre todo después del reciente fallo de la Corte Suprema. Y también es noticia, un hombre fue abatido por las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos tras intentar entrar de forma ilegal en la residencia para el lago del presidente Donald Trump en Florida con un arma y también con un bidón de gasolina. El presidente Trump no se encontraba en la mansión en ese momento. Las autoridades afirman que el hombre recibió un disparo por agentes de los servicios secretos en la entrada norte de la finca. El sospechoso tenía poco más de 20 años. Los investigadores afirman que su familia había denunciado su desaparición hacía unos días. Y el ejército ucraniano afirma que Rusia ha lanzado más ataques contra infraestructuras eléctricas, infraestructuras críticas. Los bombardeos nocturnos han alcanzado la capital Kiev y la ciudad portuaria de Odessa. Las imágenes. Las defensas antiaéreas ucranianas
interceptaron algunos de los drones y misiles en el cielo sobre la capital. Sin embargo, las autoridades informaron que al menos una persona murió y 5 resultaron heridas en la provincia de Kiev. Rusia ha estado atacando la red eléctrica ucraniana varias veces a la semana a medida que se acerca el 4º aniversario del inicio de la invasión por parte de Moscú. El Kremlin esperaba entonces lo que bautizó una operación militar especial terminara en pocos días. Sin embargo, sus mandos subestimaron la capacidad de resistencia ucraniana. Según algunas estimaciones, más de 1 millón de soldados rusos han muerto o resultado heridos hasta ahora en esta guerra. Contra todo pronóstico, estallaron nuevas protestas contra el régimen islámico este fin de semana. Esta vez han sido los estudiantes iraníes de las universidades de Teherán, la capital, que se manifestaron en memoria de las decenas de miles de víctimas que distintas ONGs han reconocido durante las manifestaciones de fines de enero y principios de febrero. Aunque el presidente iraní Pezeshkian trata de calmar los ánimos, asegurando que en las negociaciones hubo señales alentadoras con los Estados Unidos, hoy Donald Trump ha dicho estar considerando una acción militar contra Irán. Estudiantes iraníes entonan consignas contra el gobierno frente a la Universidad Amir Kabir de Teherán. Igualmente hubo protestas en la Universidad Sharif, también en la capital iraní. Aparentemente se produjeron enfrentamientos entre los opositores al régimen iraní y sus partidarios. Parte de las grabaciones se han desenfocado para proteger la identidad de los manifestantes. Estas son las primeras manifestaciones multitudinarias que se ven en Irán desde enero, cuando las autoridades reprimieron las protestas llevadas a cabo en todo el país. También hubo manifestaciones en otras partes del mundo, como esta en Barcelona, donde se recordó a los miles de iraníes muertos en las protestas de enero. Todo esto sucede mientras Estados Unidos refuerza su presencia militar en el Golfo Pérsico y también en otras regiones. Estos aviones fueron grabados en una base aérea del archipiélago portugués de las Azores. Mientras tanto, el portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, ha sido visto navegando en aguas cercanas a Gibraltar. Donald Trump ha advertido a Irán de que no descarta una acción militar si no se alcanza pronto un acuerdo para reducir su programa nuclear. Más le vale negociar un acuerdo justo. Sin embargo, el presidente de Irán rebatió que su país no se dejará presionar por el aumento de la presencia militar estadounidense. Por la gracia y la fuerza de Dios no bajaremos la cabeza ante estas dificultades, aunque el mundo exterior y las potencias mundiales nos presionen injustamente para que nos sometamos, no inclinaremos la cabeza. Debido al temor a un conflicto inminente, varios países, entre ellos Alemania, advierten a sus ciudadanos que abandonen Irán. Más noticias internacionales en el siguiente resumen. Afganistán o el régimen talibán acusó a Pakistán de bombardear su territorio, matando e hiriendo a decenas de civiles. Pakistán reconoció los ataques, afirmando que se habían dirigido contra campamentos de insurgentes a lo largo de la frontera que comparten ambos estados en respuesta a una serie de atentados suicidas. Los restos mortales de San Francisco de Asís son expuestos al público por primera vez con motivo del 8º centenario de su muerte. Ya se han inscrito casi 400.000 personas para rezar ante las reliquias en la basílica que lleva su nombre. El fundador de la Orden de los Franciscanos inspiró al Papa Francisco y a generaciones enteras de cristianos. El ciclista mexicano Isaac del Toro, que está llamado a ser una de las grandes estrellas de este deporte, es el vencedor del Tour de los Emiratos Árabes que finalizó este domingo en Abu Dhabi. En la última etapa del Toro no tuvo problemas para mantener el maillot rojo. El mexicano gana de esta manera su primera gran vuelta por etapas con solo 22 años y se convierte también en uno de los deportistas más prometedores del deporte mexicano. Y en San Salvador, el artista venezolano especialista en murales Óscar Olivares quiso representar a la célebre Gioconda de Leonardo da Vinci en versión latinoamericana. Vamos a ver. Compuesta de tapas de plástico de múltiples colores y tamaños,
La obra de 13 metros de alto fue levantada en un barrio popular de la capital de El Salvador. El mural fue realizado en 3 semanas, aunque recolectar, lavar y también separar todas las tapas que llevaron los vecinos tomó varios meses. Y aquí nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía y hasta pronto.